Kanye West fue billonario. No es una exageración. Forbes lo incluyó oficialmente en su lista de billonarios en 2020. Su patrimonio neto fue estimado en más de 3 billones de dólares. Pero aquí está lo que pasó después. En cuestión de meses, no años, no décadas, meses, Kanye West perdió aproximadamente 1.5 billones de dólares. Y la parte más incómoda es que no fue porque el mercado colapsó. No fue porque sus negocios fallaron. No fue porque cometió errores financieros tradicionales como Michael Jordan. Fue porque Kanye hizo algo en público que destruyó su marca personal. Fue porque decidió hablar cuando debería haber callado. Fue porque no entendió que en 2022, tu reputación digital no es un lujo, es dinero. Es tan real como una cuenta de banco. Primero, entendamos de dónde vino el dinero de Kanye. No fue como Michael Jordan, donde la mayoría vino de endorsements. El dinero de Kanye vino de su propia creación empresarial. La línea Yeezy. Los Yeezy sneakers no eran solo zapatos. Eran un fenómeno cultural. Kanye diseñó zapatillas que se vendían por $200 a $300 cuando salían y la gente hacía fila durante horas. En 2015, Kanye hizo un acuerdo con Adidas. Un acuerdo que la mayoría de la gente no entiende completamente lo valioso que era. Kanye no solo vendía zapatos con el logo de Adidas. Kanye era el diseñador, el creador, el genio artístico detrás de toda la línea Yeezy. Adidas le pagaba royalties en cada zapato vendido. En su punto máximo alrededor de 2021 a 2022, se estima que Yeezy generaba entre 1.5 a 2 billones de dólares en ingresos totales anuales para Adidas. Eso es una línea de producto masiva. Si Kanye recibía un porcentaje típico de royalties, digamos 15 a 20% de ventas brutas, eso significaba que Kanye estaba recibiendo entre 225 a 400 millones de dólares anuales solo de Adidas royalties. Además de Yeezy, Kanye poseía bienes raíces valorados en aproximadamente 500 millones. Una mansión en Malibú, varias en Wyoming, propiedades en Chicago. Kanye también poseía parte de su catálogo de música. Derechos de grabación, streaming royalties, catalog value. Entonces en 2021 a 2022, Kanye West estaba en su pico. Era billonario. Su marca estaba en su máximo. Yeezy estaba vendiendo bien. Adidas estaba haciendo dinero. Kanye era uno de los personajes más famosos del mundo. Pero entonces, pasó algo. En julio de 2022, Kanye comenzó a hacer declaraciones públicas cada vez más controversiales. No fueron accidentes aislados. Fueron tweets deliberados, apariciones intencionales, statements que él eligió hacer. En septiembre de 2022, la controversia escaló. Más statements. Más polémica. Y entonces comenzó a ocurrir algo crucial. Las corporaciones comenzaron a distanciarse. Pero el verdadero punto de quiebre fue en octubre de 2022 cuando Adidas, el socio más importante de Kanye, el socio que generaba la mayoría de sus ingresos, emitió un comunicado diciendo que estaban evaluando la relación. Luego, en noviembre de 2022, Adidas tomó la decisión definitiva. Terminaron el contrato con Kanye. No fue una suspensión temporal. Fue terminación completa. Eso significó que la línea Yeezy dejaría de ser vendida bajo la marca Adidas. Eso significó que el flujo de dinero más grande de Kanye se cortó de repente. Déjame poner eso en perspectiva. Kanye perdió un contrato que generaba entre 1.5 y 2 billones anuales en ingresos para Adidas, del cual él recibía un porcentaje significativo. Algunos estimaban que Kanye perdía alrededor de 200 a 300 millones anuales en ingresos solo de ese contrato. Imagina si mañana tu empleador, el que te da el 80% de tu sueldo, te dijera, fin del contrato. Porque cuando Adidas terminó el contrato, el valor de Yeezy se colapsó. ¿Por qué? Porque sin el respaldo de Adidas, sin la distribución de Adidas, sin el poder de Adidas detrás de la marca, Yeezy se volvió significativamente menos valiosa. Eso es una pérdida de aproximadamente 1.5 billones de pesos solo de ese activo. Un activo. En meses. Pero la cascada de consecuencias no paró ahí. Porque cuando tu reputación cae, todo sufre. Las personas que querían trabajar con Kanye comenzaron a retirarse. Las marcas que habían considerado colaboraciones desaparecieron. Los retailers comenzaron a remover Yeezy de sus tiendas.
Su valor de marca personal, que había sido incalculable en términos de influencia cultural, comenzó a deteriorarse. Y cuando tu marca es tu dinero, cuando tú eres el producto, tu persona pública se convierte en tu balance sheet. Ahora, la pregunta incómoda es, ¿cuánto dinero hemos estado hablando realmente? Diferentes fuentes dan números diferentes. Pero la mayoría de los analistas están de acuerdo en que Kanye perdió entre 1 y 1.5 billones de su patrimonio neto estimado de 3 billones en un periodo de aproximadamente de 6 a 12 meses. Eso significa que en menos de un año, Kanye pasó de ser billonario a tener un patrimonio neto que podría ser de 1.5 a 2 billones, si es que. Algunos analistas sugieren que fue incluso peor. Y aquí está lo que todos queremos saber. ¿Qué pasó después? ¿Kanye se hundió? ¿Desapareció? Bueno, no exactamente. Porque aunque Kanye perdió la mayoría de su riqueza, seguía siendo increíblemente rico. Y entonces comenzó a intentar reconstruir. Yeezy continúa existiendo como marca, pero sin Adidas es significativamente más pequeña. Kanye continúa haciendo música, aunque sin los mismos niveles de apoyo industrial. Ahora bien, aquí viene la lección que es completamente diferente a Michael Jordan. Michael Jordan perdió dinero porque no entendía finanzas. No presupuestaba. No diversificaba. Tomaba malas decisiones de inversión. Sus errores fueron privados. Kanye perdió dinero porque no entendía que en el mundo moderno, tu reputación digital es un activo financiero. Sus errores fueron públicos. Eran sobre lo que él elegía decir en frente de millones de personas. Y aquí está lo que es universalmente aplicable para ti. Tú no eres Kanye West. Tú no tienes 3 billones. Tú probablemente no estás haciendo declaraciones públicas incendiarias en Twitter. Pero tú tienes una reputación. Tú tienes una marca personal, aunque sea pequeña o invisible en términos de fama global. Y en 2024, tu reputación digital tiene valor medible. Puede afectar directamente tu capacidad de conseguir empleo. Los empleadores buscan tus redes sociales. Pueden afectar tu capacidad de hacer negocios. Los clientes buscan reseñas y referencias online. Entonces aquí están las lecciones concretas que extraes de la caída de Kanye West. Y estas son universales, no solo aplicables a billonarios. Lección 1. Tu reputación tiene valor financiero. No es abstracto. No es sentimental. Es real. Es medible. Es dinero literal. Lección 2. Sé intencional sobre lo que dices públicamente. No estoy diciendo que censures tus opiniones. Estoy diciendo que evalúes el costo antes de hablar. Kanye claramente no hizo eso. Lección 3. Diversifica tu valor y tus ingresos. Si todo tu dinero viene de una fuente, eres vulnerable. Si toda tu marca depende de una cosa, eres vulnerable. Kanye en 2022 estaba demasiado concentrado en Yeezy y Adidas. Lección 4. En la era moderna, la separación entre tu persona pública y tu negocio privado es más importante que nunca. No puedes ser una persona completamente diferente en público que en privado. Pero puedes ser más cuidadoso. Lección 5. Entiende que las corporaciones no son tus amigas. Están en el negocio del dinero. Si te vuelves demasiado controversial, si tu marca se vuelve tóxica, te abandonarán. No porque te odien. Porque negocios. Lección 6. La recuperación es posible, pero lenta. Kanye no desapareció. Kanye sigue siendo rico. Kanye sigue siendo influyente. Kanye sigue siendo capaz de hacer cosas. ¿Perdió dinero? Sí. ¿Perdió poder? Sí. Pero no se hundió completamente. La lección no es, comete un error y pierdes todo para siempre. La lección es, comete un error y hay consecuencias reales, pero la recuperación es posible si entiendes que salió mal y cómo evitarlo en el futuro. Si este video te ayudó a ver que incluso los más grandes, los más ricos, los más influyentes pueden perder billones en cuestión de meses, que la reputación digital no es un lujo sino dinero real. Que las decisiones públicas tienen consecuencias financieras reales, dale like. Comparte esto con alguien que está construyendo una marca personal, con alguien que está en redes sociales constantemente, con alguien que no entiende que lo que dice públicamente tiene valor. Suscríbete para próximos videos sobre cómo celebridades pierden, o ganan, dinero a través de decisiones públicas, gestión de marca, y errores estratégicos. Porque en la era moderna, tu vida pública es tu vida financiera.
El dinero no fluye solo de transacciones. Fluye de confianza. Fluye de reputación. Fluye de cómo la gente te ve. Porque al final, Kanye West perdió 1.5 billones no porque fuera estúpido o incompetente. Era inteligente. Productor. Innovador. Perdió porque en 2022 no entendió que el dinero moderno depende de reputación moderna. Y esa es una lección que todos necesitamos entender, aprender y aplicar en nuestras propias vidas. Nos vemos en el siguiente video donde analizamos otra celebridad y sus lecciones financieras.